Buenas noches, bienvenidos a la conferencia online Gestión de Buenas Riesgos y noches. Continuidad Operativa. Buenas noches, ingeniero Benavides, buenas noches, señor Jacob. Buenas noches, Mariela García, Carmen Mendoza, que nos está acompañando, y también, por supuesto, a Luis Rivera, que también está con nosotros. Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a la conferencia online Gestión de Riesgos y Continuidad Operativa en Minería, coorganizado por las revistas Energiminas y Seguridad Minera. Esta noche tendremos un panel de connotados ejecutivos quienes nos permitirán perfilar lo que será la nueva normalidad del sector minero. Antes de pasar a presentar a nuestros panelistas, yo quisiera agradecer a nuestros oficiadores, entre ellos 3M, Ciencia Aplicada a la Vida, enfocados en la primera línea de respuesta al COVID-19, Layer, más de 70 años marcando la diferencia en andamios para la industria, construcción y minería, Segurindustria, fabricante peruano de artículos de seguridad industrial con altos estándares de calidad, Sauder Cooper, quien también nos está acompañando, y Lithotronics, soluciones médicas COVID-19, analizador RFA 160, test inmunofluorescente, tecnología confiable para el reinicio de operaciones mineras. F45 es su representante en el Perú. Nuevamente recalcar que este evento virtual es un esfuerzo conjunto de la revista Energiminas, publicación orientada a informar al sector minero energético de los principales aspectos coyunturales y técnicos del sector, y la revista Seguridad Minera, revista oficial del Instituto de Seguridad Minera y la principal publicación latinoamericana en seguridad laboral y salud ocupacional minera. La conferencia de hoy estará a cargo de Raúl Benavides Ganosa. Él es actual vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Compañía de Minas Buenaventura. El ingeniero Benavides es bachiller en Ingeniería de Minas de la Universidad de Missouri-Rolla. Cuenta con un máster en Administración Minera de la Universidad Estatal de Pennsylvania, Penn State. Completó el programa avanzado de gerencia de Harvard Business School. Trabaja en Buenaventura desde 1980. Es director de varias compañías relacionadas, incluyendo Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Yanacocha y Compañía Minera El Brocal. Asimismo, está con nosotros Mariela García Figari. Ella es licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y el INCAE de Costa Rica. Actualmente es gerente general de la Corporación Ferreycorp, antes integrada con la Gerencia General de Ferreiros. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la corporación, al haber ingresado a Ferreiros en 1988 y desempeñado varios cargos en la división Finanzas, entre ellos el de gerente de finanzas del 2001 al 2005. Posteriormente ejerció como gerente general adjunta de la compañía entre enero del 2005 y marzo del 2008. Es directora de todas las empresas de la corporación en el Perú y en el extranjero, y presidente ejecutivo de la gran mayoría de ellas. Es miembro de algunos consejos consultivos de Caterpillar en la que participan sus distribuidores. También está con nosotros Raúl Jacob. Raúl Jacob es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, máster en Economía y candidato a PhD por la Universidad de Texas en Austin. Tiene un título en Gerencia Internacional Aplicada de la Escuela de Economía de Estocolmo en Suecia, y un grado de alta gerencia de la Escuela de Negocios Instituto de Empresa Madrid. Actualmente es vicepresidente de Finanzas de Sauder Cooper Corporation y director de Contraloría y Finanzas de Sauder Perú. Ha desarrollado una exitosa carrera profesional en esta corporación por 28 años, ocupando diversas posiciones en el área financiera. Recientemente ha sido vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. También integra este panel Luis Rivera, quien es ingeniero geólogo por la Universidad Mayor de San Marcos, con varios estudios de posgrado, incluyendo la Kellogg Business School. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria minera de oro y plata, en grandes proyectos a cielo abierto y operaciones en Perú, también en Argentina y Australia, incluyendo además la gerencia general de los megaproyectos de Antapacay y Las Bambas en el Perú. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la región Américas para Goldfields. Es miembro acreditado del Australian Institute of Mining and Metallurgy y expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Tenemos el grato placer
además de contar con Carmen Mendoza Alarcón como moderadora de la presente conferencia. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster especializado en responsabilidad social y corporativa de ADA España y Centrum. Es representante de las empresas en la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas en el Perú y se desempeña como gerente de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Agradecemos a todos nuestros invitados y a todas las personas que han decidido conectarse a la presente conferencia virtual, del cual estamos seguros obtendremos valiosas lecciones. Dejamos con ustedes entonces a Carmen Mendoza. Adelante, Carmen. Buenas noches a todos. Les reitero la bienvenida a todos los que están asistiendo a este encuentro para tratar el tema de gestión de riesgos y continuidad operativa en el sector minero. Para todos, la pandemia ha significado cambios, desde nuestras casas, pasando por los centros de abastos y transportes, hasta las plantas e industrias en general. Hemos debido alinearnos y adecuarnos a esquemas de bioseguridad, cambiando nuestra forma habitual de hacer casi todo. En este contexto, el sector minero formal ha sido uno de los primeros sectores productivos que ha trabajado en el tema, desarrollado e implementado protocolos específicos para el COVID, incluyéndolos dentro de sus estándares de salud y seguridad que ya poseían. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más de cerca lo que ha significado este trabajo para el sector minero a través de la experiencia de nuestros panelistas, quienes tendrán 10 minutos cada uno para sus intervenciones, a lo que seguirá una ronda de preguntas y algunas reflexiones finales. En primer lugar, vamos a darle la palabra a nuestro primer panelista, que es el ingeniero Raúl Benavides, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Compañía Minas Buenaventura. Adelante, Raúl. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Perfecto, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la revista Seguridad Minera y a la revista Energeminas por la oportunidad de hacer esta reunión. Creo que es sumamente interesante compartir experiencias sobre lo que estamos haciendo en las minas. Esta crisis del coronavirus en realidad nos ha puesto en una situación que nunca pensamos que íbamos a estar. Y por ello hemos tenido que comenzar a desarrollar todo un protocolo para trabajar en las minas. Yo quisiera comenzar mi presentación poniendo un video que un poco muestra las acciones y el protocolo que Buenaventura tiene para sus operaciones. Y es, creo, la mejor forma de explicarlo para no tener que estar repitiendo. Creo que en buena medida todas las minas y todas las operaciones están tomando medidas similares. Entonces, si podemos poner el video. En Buenaventura, tomamos medidas para protegernos y evitar la propagación del COVID-19. Por eso, hemos desplegado un plan para vigilar, prevenir y controlar los posibles casos de coronavirus en nuestra compañía. El objetivo es cuidar la salud de nuestros colaboradores y de la población en general. Para ello, se requiere el compromiso de todos, desde tu hogar con tu familia y vecinos, hasta tu centro de labores, con nuestros compañeros y colegas. No olvides que es vital el autocuidado, respetando las principales medidas de prevención. Nuestro plan cuenta con diversas acciones a seguir. En primer lugar, el personal ha sido agrupado en anillos, según su procedencia y cercanía, para ser movilizado de forma ordenada, segura y eficiente, reduciendo los riesgos durante su desplazamiento. Nuestro plan está alineado a la normativa vigente y tiene 3 pasos principales. En cada uno de ellos es obligatorio el uso permanente de mascarillas, la separación física reglamentaria y el aseo constante, así como el lavado frecuente de manos con jabón y la desinfección con alcohol en gel. Paso 1. Medidas preventivas antes de viajar a nuestras unidades. Antes de subir al bus, todo el personal debe pasar por un riguroso control médico en centros de salud definidos por la compañía en convenio con la clínica NatClar. Este es un examen médico completo que incluye toma de temperatura, encuesta epidemiológica y prueba rápida de COVID-19.
Si alguien presenta síntomas o da positivo en la prueba rápida, no podrá abordar el transporte. Tampoco podrán viajar los colaboradores que presenten factores de riesgo. Paso 2. Cuidados para el transporte de personal. ¿Qué hacemos para garantizar un viaje seguro para todos? Además de desinfectar minuciosamente cada vehículo antes del recorrido, hemos reducido a la mitad la cantidad de pasajeros en cada unidad de transporte para asegurar la separación física obligatoria, es decir, viaja una persona por cada asiento doble. Paso 3. Cuidados dentro de nuestras instalaciones. 1. Al llegar a la mina, los trabajadores se agrupan en células o equipos de trabajo clasificados según funciones, espacios comunes y vivienda dentro de la unidad. Cada célula tiene un color para distinguirse de los demás. Así identificamos fácilmente a los colaboradores que tienen contacto entre sí. Cada célula tiene un embajador de la salud, un colaborador encargado de reforzar y generar conciencia sobre el cumplimiento de los controles. La empresa podrá elegir a los embajadores adicionales según las necesidades de cada operación. 2. Nuestro equipo médico realiza un constante chequeo al personal, buscando activamente si alguien presenta síntomas como fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, tos o malestar general. 3. Además, las áreas de trabajo y zonas comunes son desinfectadas por lo menos 2 veces al día. 4. A la semana de haber ingresado a la unidad y antes de salir de días libres, se volverá a aplicar una prueba rápida a cada colaborador. De esta manera, minimizamos los riesgos para nuestra tranquilidad y la de nuestras familias. 5. También estamos trabajando arduamente para brindar las mejores condiciones de salud en nuestros campamentos. Servicio de alojamiento. Se refuerza la limpieza con la desinfección de todos los ambientes. Asimismo, se mantendrá una separación de 1,5 metros como mínimo entre las camas. Además, los colaboradores deberán guardar el distanciamiento social correspondiente. Servicio de alimentación. Se reduce el aforo del comedor a la mitad de su capacidad. Además, se establecerán turnos de atención con horarios diferenciados para cada célula de trabajo. También se reduce el aforo de las áreas comunes para respetar el distanciamiento físico. 6. Si un colaborador presentara fiebre o síntomas respiratorios, será aislado inmediatamente y se le tomará una prueba rápida. Los integrantes de su célula de trabajo también serán aislados hasta que se pueda descartar que el colaborador no haya contraído el virus. Si muestra síntomas moderados o graves, se informa al MINSA para su traslado a un centro de salud especializado y se hace el seguimiento respectivo. También contamos con pruebas moleculares que permitirán un diagnóstico oportuno en casos complejos. Estas pruebas serán aplicadas a solicitud del área médica. Contamos con áreas debidamente acondicionadas para llevar una cuarentena segura. Nuestros médicos están preparados para hacer seguimiento diario y constante a la evolución de los casos. Además, tenemos zonas delimitadas para la entrega de suministros y carga de concentrados, a fin de reducir al mínimo el contacto de agentes externos con nuestro personal. El cumplimiento de este protocolo es obligatorio, también para nuestras empresas subsidiarias, afiliadas y contratistas, así como para los proveedores y visitantes, empezando por el chequeo médico completo que incluye la toma de prueba rápida. Recuerda, es importante cuidarnos también en casa. Cuando vuelvas a casa de días libres, habilita un espacio para dejar tus zapatos, la ropa exterior y el equipaje. Desinfectar artículos personales con alcohol medicinal. Evitar tener contacto con los miembros de tu familia hasta estar bañado y con ropa limpia. El lavado frecuente de manos es la principal medida de prevención. Si tienes alguna duda o consulta, comunícate con el servicio Virtual 24 de forma gratuita y confidencial. Escríbenos por WhatsApp o llámanos al 944-573-135. Esta línea está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para toda la familia Buenaventura y nuestras comunidades vecinas. Estamos trabajando de manera coordinada con los miembros de las redes vecinales, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio en las comunidades y en nuestras unidades, brindándoles capacitaciones e insumos de bioseguridad. Ten presente que la población, las autoridades y Buenaventura conformamos un sólido equipo en la lucha contra el COVID-19. Si nos cuidamos juntos, nos cuidamos mejor. Bueno, creo que esto les da una idea de lo que hemos hecho en Buenaventura
Simplemente quisiera decirles que esto ha resultado un poco más complejo de lo que dice el video. Uno de los temas es que nosotros teníamos trabajo 14/7, es decir, las personas iban 14 días a laborar y tenían 7 días de descanso. Eso hemos tenido que modificarlo por 30 días de trabajo con 15 de descanso. Lamentablemente, aún así, con los 30 días, toda esta operación de ida y de vuelta resulta bastante compleja. Incluso creemos que vamos a tener que pedir, por lo menos en estos tiempos, incluso que ese tiempo se alargue y que podamos tener periodos más largos para poder justificar hacer pruebas moleculares a la gente antes de salir y tenerlos en hoteles hasta que se salga el resultado. Esto ha sido bastante complejo. Y adicionalmente a eso, como dice el video, hemos tenido que nombrar embajadores de la salud, normalmente a miembros del sindicato, gente con liderazgo dentro de los trabajadores, para poder mejorar nuestros procedimientos en el proceso y lograr un cambio conductual en las personas. Además de eso, por supuesto, tenemos gestores COVID, que son normalmente profesionales, que se ocupan de ver la parte operativa de las cosas en cada operación, ver que siga el distanciamiento y que podamos manejar las cosas. Y por último tenemos también una investigación epidemiológica para poder ver si es que salta un virus, salta alguien con una prueba rápida positiva, e inmediatamente investigar con quiénes ha estado, cuál ha sido el origen del virus, para poder inmediatamente actuar sobre él. Eso es un poco lo que estamos haciendo en Buenaventura, y quisiera nada más comentar con ustedes que nuestra realidad es bastante compleja, pues tenemos 7 operaciones mineras, tenemos operaciones de tajo abierto y operaciones subterráneas. Igualmente tenemos una planta química industrial en Río Seco, y tenemos una hidroeléctrica en la parte alta del Valle de Santa Eulalia, en Huanza. Por ahí lo dejo, creo que son los 10 minutos que me tocaban, y ya estaré de nuevo para las preguntas. Gracias. Gracias, Raúl. Ahora invitamos a Mariela García, gerente general de Corporación Ferreiros, a que nos comparta su experiencia. Mariela. Ok, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento, además también acompañada con 3 grandes amigos de la minería, con Carmen. Bueno, como dijo Raúl, esto ha sido muy complejo, ¿no? En realidad, si avanzamos, he traído solamente 3 láminas, sabía que íbamos a tener videos y presentaciones con fotos de los mineros, así que yo solo he traído algunas ideas para guiar un poco la conversación hoy día, ¿no? Pero lo primero, así como fue difícil entender el día 15 y 16 de marzo cómo actuar, ¿no? Todo el proceso viene siendo complejo, como ha dicho Raúl, ¿no? Todos vamos a seguramente comentar lo complejo que ha sido todo este proceso, tanto acomodarnos a la cuarentena rígida, como esta nueva etapa de las fases y del regreso al trabajo, ¿no? Quizás al inicio pensamos, como habíamos visto en otros países, que la minería no iba a ser tan afectada, ¿no? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que había pues que actuar de inmediato ese lunes 16, martes 17. Creo que la primera preocupación, junto con todos nuestros amigos clientes, fue entender la normativa y organizar el retiro de personal de algunas actividades más que otras, ¿no? Nosotros hemos tenido entonces en esos primeros días que organizar esa tarea que fue bien retadora. Y posteriormente, cuando se inició ya el regreso a labores, que se anunció en 4 fases, ¿no? Para nosotros como proveedores de maquinaria y servicios a la minería, pero también a otros sectores económicos, la primera gran dificultad estuvo en entender en qué fase estábamos, ¿no? Somos minería, somos industria, somos comercio exterior, nosotros atendemos, como dije, a la minería, tanto tajo abierto como minería subterránea, pero también a la construcción, a la pesca, a la agricultura. No sabíamos ante qué ministerio íbamos a tener que presentar nuestro protocolo, ¿no? En realidad,
me imagino muchos comentarán, como yo podría comentar ahora, que todo este proceso ha sido muy, muy engorroso, ¿no? Algo burocrático quizás. Otros también han comentado que quizás debió ser por cadenas de valor, ¿no? Quizás un solo protocolo y que luego se fueran agregando protocolos para tareas específicas, por ejemplo, para la tarea del desplazamiento, que no es solamente de la minería, es de la pesca, de la agricultura, ¿no? Pero bueno, la aproximación fue pues un poco engorrosa y burocrática, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando desde muy temprano, incluso antes que salieran los protocolos de MINSA y de PRODUCE, en un primer protocolo base para la corporación. Tenemos varias empresas en la corporación y luego cada una le fue agregando aspectos de su negocio específicos. Y en el caso de la minería, ¿no? Trabajamos mucho de la mano con nuestros clientes. Es así que hacia mediados de mayo ya podíamos nosotros en la fase 2 regresar a las operaciones. Ha sido de manera muy gradual, ¿no? Y hemos tratado de acoplar este proceso general que establecimos, este protocolo general, también a las especificidades de cada una de las operaciones mineras, ¿no? Yo creo que en un 80% hay una gran coincidencia en todos los protocolos y luego en cada operación, en cada proyecto, hay particularidades, ¿no? Seguimos todo lo que hemos visto en el lindo video, en el muy completo video que ha presentado Buenaventura, ¿no? Lo que es estos protocolos para el descarte antes de subir a la mina, ya sea pruebas rápidas o moleculares, la cuarentena previa antes de ir a la operación, ¿no? Y luego, cuando los colaboradores están ya en la operación, poder vigilar su salud de manera permanente y seguir todas la normativa, las reglas que tanto el gobierno como cada una de las empresas ha diseñado, ¿no? Esos nuevos turnos que ha mencionado Raúl, que tienen pues al inicio una mayor exigencia, pero que a la larga lo que buscan es poder cuidar la salud de la gente, ¿no? De nosotros. En nuestro caso tenemos además la propia operación en nuestros talleres, en nuestros almacenes, ¿no? Así que eso también nos trajo una dificultad porque no teníamos que publicar una sola instructiva, un solo protocolo a nuestros colaboradores, sino hay uno para cada lugar de operación que un grupo de colaboradores nuestro tiene que desplazarse, pero también hay el de nuestras propias sucursales, nuestros propios talleres. Entonces escuchaba a Raúl que hablaba de 7 operaciones, la planta, la hidroeléctrica. Nosotros tenemos pues al final como 30 lugares de operación distintos entre los propios y los que atendemos de las empresas mineras, ¿no? Seguimos entonces en la minería el protocolo de cada empresa, pero en los nuestros, en nuestros locales, ya sea en Lima o en las sucursales, ¿no? Tenemos otro tipo de retos también. Uno, por ejemplo, es que no hay un desplazamiento para quedarse en un lugar confinado, sino que diariamente hay que ir y regresar de las operaciones, ¿no? Lo cual supone pues un procedimiento completamente distinto. Nosotros no tendríamos mucho efecto si hiciéramos una prueba, porque después de 14 días las personas van a estar entrando y saliendo todos los días de nuestros locales. Entonces, solamente estamos haciendo pruebas por tamizaje en determinados momentos, ¿no? Y lo que sí hacemos es enfatizar muchísimo los cuidados que ya sabemos, el uso de mascarilla, la distancia social, la higiene, la limpieza de manos, para lo cual hemos implementado una serie de nuevos procedimientos y acciones y tareas a lo largo del día en nuestras actividades, ¿no? Desde el triaje cuando se llega a la oficina, el transporte del personal que es en buses y que nosotros mismos coordinamos para evitar el transporte público. Incluso hemos alargado la ruta de nuestros buses para que puedan recoger a los trabajadores cerca de sus casas. Antes probablemente ellos tenían que tomar un transporte público previo para poder llegar a nuestros buses. Luego tenemos instalación de estaciones de limpieza. Hemos contratado unos lavaderos portátiles para poder poner a lo largo de los talleres y de los almacenes, ¿no? Hemos cambiado algunos turnos de entrada, los turnos también del comedor para poder mantener este distanciamiento y este aforo reducido que todos estamos buscando, ¿no?
Por supuesto, cualquier tarea que sea posible de hacer en remoto, la seguimos haciendo en remoto, las reuniones siguen siendo virtuales, ¿no? En los talleres, antes teníamos herramientas, digamos, que se compartían, hoy día son herramientas por cada bahía para evitar el préstamo de las herramientas, la limpieza de las herramientas y de los componentes de manera frecuente, ¿no? Varias veces al día se hacen pausas de bioseguridad, varias veces al día también. Y en fin, creo que es un poco parecido a lo que seguramente las diferentes empresas estamos haciendo para poder garantizar la salud de todos nosotros y así la sostenibilidad de las operaciones, ¿no? Por supuesto, cuando hay casos de sospecha, se hacen pruebas y un mayor seguimiento de salud. Entonces, quiero destacar que un cambio interesante en nuestras operaciones ha sido en las áreas de corte, de soldadura, donde buscamos reducir el consumo de oxígeno al ver la restricción de oxígeno que había en el país. Entonces nuestros propios técnicos e ingenieros han diseñado nuevos procesos para poder reducir a la mitad nuestro consumo de oxígeno. Bueno, todo esto pues ha supuesto un gran esfuerzo, no solamente de organización, de gestión, también de inversión. Yo diría que la principal inversión, me pedían que mencione inversiones, ¿no? Bueno, hay inversiones o gastos que tienen que ver con todas estas medidas de seguridad, los kits de equipos de protección personal, de desinfección, pero yo diría que el más importante ha sido preservar la fuerza laboral hasta donde hemos podido para estar listos al regreso a las tareas, ¿no? En algún momento nosotros solamente hemos podido desplegar un 30% de nuestras capacidades, hoy día estamos prácticamente en un 60% y esperamos poder seguir creciendo, pero esa ha sido la mayor inversión, poder mantener al equipo para estar listo para regresar a la operación, ¿no? También estas cuarentenas previas para cuidar la salud de la gente implica una inversión adicional en el recurso humano, que como siempre decimos es el más importante, ¿no? También hemos hecho una inversión en una aplicación móvil, creo que muchas empresas o han comprado una aplicación o la están desarrollando para poder seguir el estado de salud de nuestra gente, ¿no? Si avanzamos, me olvidé de decir que avance en una lámina, perdón. Todo esto he estado comentando, perdón, acá, este regreso a labores, ¿no? Que ha sido mixto, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras operaciones, lo que hacemos en las operaciones mineras y las inversiones que esto ha supuesto, ¿no? Y ya para concluir, si avanzamos a la última lámina, hacia futuro nosotros ¿qué vemos, no? Vemos que este foco en el monitoreo de la salud de nuestra gente, de nosotros, del trabajador, de su familia, y no solamente en el aspecto físico, sino también en el emocional, y por supuesto la contribución a las comunidades que nos rodean, para poder ayudar también a una mejor preservación de la salud de todos en el país, ¿no? Eso va a ser algo fundamental y como todos sabemos no es algo que va a cambiar muy rápido, la enfermedad se podrá quedar un año, no se sabe exactamente, pero creo que este va a ser en el futuro un aspecto fundamental, ¿no? Y el otro es la digitalización, la transformación, junto con monitorear la salud de nuestros colaboradores, va a ser fundamental seguir trabajando en la transformación de la minería. Es por ello que nosotros seguimos ampliando nuestras capacidades digitales, ¿no? De hecho, hoy día ya tenemos la capacidad de que todas las compras sean realizadas por la vía digital, con una integración de los sistemas de procuraduría, con nuestros propios sistemas, ¿no? Tenemos también la capacidad de monitorear la salud de los equipos, de planificar programas de mantenimiento y reparación a la distancia. Tenemos hoy día, hemos desarrollado en la cuarentena, una aplicación para que se pueda conocer el estado de la reparación y una serie de otros procesos del back office, ¿no? Que tienen que ver con checklists, con documentación, que también venimos trabajando en digitalizar, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser un elemento clave del futuro de la minería, buscando la reducción del aforo y poder preservar y cuidar la salud de todos, ¿no? Y por supuesto estas dos grandes acciones o tareas en el futuro inmediato y no tan inmediato, estarán basadas en una cultura que siempre hemos compartido, ¿no? La cultura de seguridad, de calidad, de procesos de clase mundial. Así que ha sido complejo, está siendo complejo, pero completamente seguros
en que tenemos todas las capacidades como industria en el país y nosotros como socios estratégicos de la industria en el país. No sé si se escuchó la última parte, pero bueno, muchas gracias y estamos seguros pues que tenemos todas las capacidades para remontar esta situación. Gracias. Gracias, Mariela. Ahora invitamos a Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Perú. Adelante, Raúl. Y muchas gracias a Energiminas y a Seguridad Minera por esta invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes pues cómo hemos ido trabajando en el tema de la lucha contra la pandemia y a la vez el otro objetivo que para nosotros también es importante, aunque secundario en este caso, de mantener, digamos, un nivel de operatividad porque se veía que el impacto económico en todo el país de esta pandemia, de este virus, iba a ser tremendo, ¿no? Entonces, voy a pasar una presentación muy rápida. No sé si me pueden habilitar, por favor, para compartir la pantalla o la pasan ustedes, como gusten. Sí, ya está activo. Gracias. Ok, bueno. Bueno, nuestra empresa es productora de cobre. Nosotros queremos hacerlo siempre controlando costos y con una estructura de capital relativamente conservadora. A la vez operamos con muchísimo cuidado ambiental y particularmente enfocados en la salud de nuestros trabajadores para generar un entorno de progreso social, bienestar y en general una buena situación para todo el personal de la compañía. La empresa tiene digamos, una perspectiva de vida bastante larga. Nuestra mina de Toquepala, que ya tiene 60 años de operación, tiene todavía reservas por 47 años adicionales, y en el caso de Cuajone, un poco más de 60 años. Bueno, el año pasado hemos fabricado y producido y vendido 405.000 toneladas de cobre, 23 millones de libras de molibdeno y una cantidad de libras de plata como parte de todo el paquete de producción. En fin, las ventas están por encima de los casi 3.000 millones de dólares y el costo de producción en $1.18. ¿Cómo nos enfocamos nosotros al momento de la aparición de la crisis? Y mucho de lo que han precedido, de lo que han mencionado quienes me han precedido, ya ha sido adoptado. Entonces me voy a enfocar en lo que ha caracterizado particularmente a Southern respecto a otras operaciones. Bueno, nosotros desde siempre hemos trabajado mucho con planes de emergencia para situaciones en las cuales se produjera algún desastre natural, como podía ser un terremoto o lluvias intensas, como nos ha pasado este año y el año pasado. Y en este caso, adaptamos estos planes a la situación del COVID. Gracias a estos planes podemos operar a plena capacidad o muy cerca de la plena capacidad con una cantidad de personal relativamente limitada, aunque evidentemente no sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, primero cambiamos los planes de emergencia, agregamos lo necesario para lo que es el manejo del COVID. Sí quisiera comentar que en la época en que se abren las operaciones de Toquepala y Cuajone, la legislación nacional indicaba que la minería a tajo abierto debía de proveer todas las facilidades para que el trabajador y su familia desarrollaran sus actividades sociales y culturales, educativas, etcétera, en las operaciones. Entonces, en Toquepala, en Cuajone y en Hilo, la compañía montó a lo largo de los años en que ha estado operando, pues, por ejemplo, colegios, tenemos hospitales, contamos con, por ejemplo, en las dos minas hay pues mercados, son prácticamente pequeñas ciudades. Para darles una idea, en Toquepala viven alrededor de 8.000 personas y los trabajadores son más o menos 1.000, ¿no? Entonces hay que dar soporte a una población que está asociada a nuestros trabajadores. Y a la vez estamos relativamente aislados, entonces teníamos una buena oportunidad
en el hecho de contar con una infraestructura bastante amplia, y a la vez este relativo aislamiento. En el caso de Toquepala está a 150 kilómetros de la ciudad de Tacna, y Cuajone está a 30 kilómetros de la ciudad de Moquegua. Entonces, el plan, digamos, incorporó el elemento de la posibilidad de aislar totalmente al grupo humano que estaba en las operaciones, manteniendo un nivel de vida y una situación, pues, adecuada, digamos, para que su familia y el trabajador estuvieran, pues, con las seguridades y la tranquilidad de que las cosas iban a mantenerse dentro de un ambiente de sanidad. Entonces, una de las primeras medidas que se tomó fue el confinarnos, autoconfinarnos. Hablamos con los sindicatos de Southern han tenido una actitud muy madura, francamente yo quiero relevar eso, porque nos acompañaron y digamos, pudimos trabajar muy bien en todo lo que ha sido, pues, el desarrollo de los protocolos de distanciamiento social, muy parecidos a los que han comentado personas que me precedieron. Se retiró todo el personal vulnerable, sea por edad y los factores que se ha visto que el virus, que acrecientan los riesgos con el virus, ¿no? Entonces, cerramos las operaciones, solamente se podía entrar hasta cierto punto. Por ejemplo, quien llevaba materiales tenía que llegar a un punto donde era desinfectado tanto el conductor del vehículo como el vehículo mismo. Luego esta persona pasaba con un protocolo de seguridad al lugar donde tenía que entregar los materiales que trajese, y estos a su vez eran desinfectados en una zona de una cuarentena menor, porque sabemos que a los materiales el virus no tiende a quedarse, digamos, fijo en los mismos, ¿no? Y luego estas personas se retiraban de la operación. De esta forma hemos podido nosotros manejarnos incluso hasta ahora sin ningún caso dentro de la compañía, lo cual creo que es un punto bastante importante relevar. En las minas, relativamente hablando, resultó más sencillo porque, como les comentaba, las dos minas están aisladas. En la parte más complicada ha sido donde tenemos nuestras operaciones de fundición y refinación, que es en hilo, donde también se han seguido protocolos bastante estrictos para evitar justamente el que alguien pudiera contagiarse. Dentro ya de la parte operativa propiamente, hemos estado operando con el 47% del personal de las plantas y 8% del personal principalmente administrativo con teletrabajo. Hoy día estamos a más de 60% de personal en las plantas y se mantiene una porción importante de personal con teletrabajo. Uno de los puntos que también hemos mantenido, como lo relevaron hace un momento tanto Raúl Benavides como Mariela, es el mantenimiento de lo que vendría a ser la cadena de pagos, tanto a nuestros trabajadores, este porcentaje que, bueno, no lo menciono ahí, pero 45% del personal de la compañía estuvo básicamente sin trabajar y se le ha seguido pagando. Lo mismo en el caso de los proveedores, sobre todo aquellos que tienen una cantidad de mano de obra importante, también se ha tenido digamos, cuidado en mantener a los más importantes pues con algunos pagos adelantados, y ya vamos a ver cómo hacemos para recuperar el tiempo que no se ha empleado todavía. Esto nos permitió operar en una parte importante de la cuarentena por encima de 90% de capacidad instalada, y eso, digamos, para nosotros ha sido un factor importante, junto con el tener rigurosos protocolos que nos han permitido hasta la fecha no tener ningún caso de COVID en las operaciones. Aparte de esto, en el caso de Southern, al ser una empresa de impacto en la zona sur del Perú, hemos llevado adelante una serie de programas para apoyar a las comunidades donde operamos, ¿no? Y en este caso ya estamos prácticamente a más de la mitad de este programa. Como pueden ver, pues hemos llevado adelante un programa de desinfección de espacios públicos. Hay una de las personas que estaban preocupadas de tener COVID o que tenían algunos síntomas, hacían una cola delante de un hospital del Sistema Regional de Salud, pues con unos equipos propios de nuestras operaciones, hemos procedido a hacer
fumigaciones o desinfecciones con un desinfectante específico. Se han entregado 14.000 canastas de alimentos para familias vulnerables, particularmente personas de la tercera edad, y se han donado distintos equipos. Ahí mencionamos a 2 ambulancias, y en general seguimos avanzando en tratar de soportar a la red de salud nacional, que ha mostrado una precariedad importante en esta situación, ¿no? Bueno, ahí podemos ver en la foto de la izquierda y abajo a la derecha los camiones a los que hacía referencia. Estos equipos son equipos que usamos en las operaciones para que no se genere polvo, creando una bruma o una niebla que evita que el polvo, digamos, se traslade del lugar donde se origina a otras áreas. Y bueno, acá está lo que les comentaba respecto al apoyo a personajes de la edad de mayor edad y poblaciones vulnerables. Esto es lo que yo quisiera presentar, no quiero excederme en el tiempo que me han concedido para hacer esta presentación breve. Muchas gracias, Raúl. Ahora vamos a dar paso a nuestro último panelista, al ingeniero Luis Rivera, gerente general de Goldfields. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, que tengan todos ustedes. Si me permiten de compartir la pantalla, por favor. Ahora sí, gracias. Va a ser también muy breve y... bueno, gracias a Mindusca por invitarme, a Energiminas por esta presentación y este webinar. Creo que es siempre oportuno hablar de un tema tan complejo que cuando surgió hace unos meses pensábamos que iba a durar poco. Y hoy ya casi estamos convencidos que va a durar varios meses y no años. Incluso los pesimistas hablan que va a ser endémico y que se va a quedar varios años con nosotros. Así que hay que estar preparados para lo que no estábamos preparados. Mi presentación es más bien una reflexión de la industria. No voy a entrar a los detalles porque el video de Buenaventura es muy bueno, hace un resumen muy bueno de las iniciativas que han tomado las diversas mineras y sus grandes proveedores, como lo dijo Mariela, Ferricorp y Raúl Jacobs en lo que es Southern. Solo un vistazo a lo que pasó en los últimos meses. La minería tuvo una fase 1 en mayo, pero ya desde marzo, la gran minería e incluso medianas mineras pudieron mantener sus operaciones esenciales. En el caso de Goldfields, una operación que trabaja con 1.200 personas, llegó a tener solo 300 trabajando. Pero ya en abril empezó a retomar sus actividades, otras mineras también empezaron a retomar actividades, y hoy, ya en junio, muchas de estas mineras se encuentran en un 70, 80, incluso 90% de su producción nominal. La mediana minería también ya empezó. Originalmente la minería artesanal y de exploraciones estaba para la tercera fase, según lo que había anunciado el gobierno, pero aparentemente en la fase 2 se unió todo y en buena hora se reiniciaron las actividades. La industria minera es una industria que está acostumbrada a protocolos y normalmente esos protocolos han sido exigentes. Entonces la industria lo que hizo fue adecuarse, adaptarse a estos nuevos requerimientos de la realidad, no solo a los requerimientos del Ministerio de Salud, sino a los requerimientos del COVID. El distanciamiento social, el lavado de manos, el screening, el chequeo preembarque, etcétera, obligó a que los protocolos se extiendan ya no solo al sitio de mina, sino al embarque, a la identificación del trabajador en su casa, al transporte del trabajador en su casa, a la llegada del trabajador, del transporte del personal de su casa al trabajo, a las faenas, a las minas, a la llegada del trabajador a las operaciones mineras, a su desempeño durante las operaciones mineras, a su bajada e incluso a su arribo a su domicilio, como lo mostró muy bien el video de Raúl, el video de Buenaventura. Entonces la industria se adecuó, se adaptó rápidamente y está hoy por hoy operando. No al 100%, pero vamos, un buen porcentaje de avance. ¿Cómo nos afectó? Yo voy a hacer un ejemplo de las 7 dimensiones. En Goldfields trabajamos en 7 dimensiones para comunicarnos con todos y entre todos, sobre todo hacia adentro de la organización. Con estas 7 dimensiones nosotros operamos una mina. Salud y seguridad, medio ambiente, los aspectos sociales, nuestra gente, las personas,
Los 4 primeros con elementos de desarrollo sostenible y los 3 finales, lo que llamamos dimensiones de producción y financieras. La producción, el metal que producimos, los costos y el crecimiento, nuestras exploraciones. El COVID, la pandemia, afectó a todas y cada una de estas dimensiones, sin excepción. Y hoy quiero revisar solo dos de estas 7 dimensiones, salud y seguridad y personas. Pero además está a decir que afectó a todas, por ejemplo en costos, donde tenemos metido el OPEX y el CAPEX. Solo el distanciamiento social obliga a que muchas de las mineras redefinan sus campamentos. Y hoy estamos invirtiendo cerca de $4 millones en nuevos campamentos en Cerro Corona y $2 millones en campamentos en Salares Norte, para poder alojar a personas manteniendo el distanciamiento social. Indiferente lo que la legislación diga, ya no podemos poner 4 personas en una misma habitación o 2 personas en habitaciones pequeñas. Tenemos que abrir esas habitaciones y poner menos gente en ellas. Entonces, pasemos a la primera dimensión. Tenemos salud y seguridad y personas. En salud y seguridad, vamos a hablar de seguridad. Y aquí viene la parte que mencionaba al comienzo, la reflexión que hemos hecho en Goldfields, y creo que toda la industria. La seguridad, las actividades habituales, siempre hemos dicho que la seguridad primero, y hay que reconocerlo, mano al pecho. Decíamos seguridad primero, no decíamos seguridad y salud primero, decíamos seguridad primero. Hablábamos de liderazgo visible en terreno, fomentábamos que los gerentes, que los líderes estén en el terreno, participen en las reuniones de seguridad, inspeccionen las áreas de trabajo, junten a su gente. Teníamos incluso reuniones de inicio de guardia masivas. Nuestro preembarque a los camiones, teníamos 100 personas, 200 personas en el gimnasio o en la sala de reuniones. Todos juntos, hablando y compartiendo ideas y también acercándonos los unos a los otros. Insistiendo siempre en nuestras normas de vidas, o reglas de oro, o reglas cardinales, como las llaman las diferentes mineras. Eso cambió, ya no es así. La nueva realidad sigue siendo la seguridad, pero ahora es seguridad y salud primero. Incluso donde el COVID mata tan rápido, incluso salud primero. No quiero decir que la seguridad deje de ser importante y transversal a la organización, sino que en la mente del trabajador está el COVID hacia él, el COVID a su familia. Ahora en el terreno necesitamos solo los operadores necesarios, los supervisores necesarios, mínimos, porque no queremos fomentar la interacción. No queremos reuniones masivas, queremos reuniones mínimas o por computador, online, por celular, videoconferencias. Y como se habló, todas las mineras hemos implementado turnos más largos y debemos, por lo tanto, ser conscientes que la fatiga va a ser un problema y debemos prevenir esa fatiga. Nosotros estamos trabajando en Corona 21 días por 20 por 10 y de lo que trabajamos 8 por 7. Es decir, ese cambio de turno va a significar una presencia de eventos de fatiga en nuestros trabajadores. Hay que trabajar en ello. En salud, ya dijimos, salud estaba en el mapa, pero no solamente lo usábamos para verificar el estado de salud de nuestros trabajadores en el momento de la incorporación. Y luego hablábamos de la salud como un enfoque de prevención a enfermedades ocupacionales. Silicosis en subterráneas, dolores de espalda, problemas de oído, etc. La nueva realidad es diferente. Hoy la condición médica del trabajador, la morbilidad de una persona define quién puede trabajar y quién no. Una persona diabética, una persona con sobrepeso, ya no puede trabajar. Pero incluso esto tocan cuerdas difíciles de conversar. ¿Qué pasa con el derecho de esa persona al trabajo? ¿Estamos hablando de discriminación? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa cuando ponemos 2 personas, una trabajadora de 28 años, sana, y un trabajador de 58 años, con ligera morbilidad, con ligera gordura y algo de diabetes, en un mismo bus, por más distanciados que estén? ¿Tienen exposición diferente al COVID? ¿Qué protecciones? ¿Son protecciones diferentes las que les tenemos que dar? Entonces,
hay temas que todavía no están claros y que los hacedores y que los pensantes de la política pública en un futuro tendrán que pensar, y los otros en la industria tendremos que reflexionar. Ahora la detección del COVID es una condición para decidir si una persona sube a mina o no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El trabajador tiene derecho a trabajar, los salarios se van a mantener. ¿Cómo vamos a compensar a esa persona que sale testea positivo con COVID? Y testea positivo con COVID una vez, testea positivo con COVID 2 veces. Si la persona se recupera, ¿cómo va a subir a trabajar? ¿Cuánto tiempo va a ser lo aceptable dentro del mundo médico, dentro de las pautas médicas, para que esa persona se considere que no infecta a otros? ¿Cómo debemos manejar el tema de recepción con los demás trabajadores para evitar la discriminación? Porque puede ser muy perniciosa esto. Entonces, la salud ahora, que no lo era, es ahora parte del ciclo minero diario. Comparable al control de mineral, comparable al muestreo de leyes, hoy tengo que muestrar COVID. Si no muestro COVID, no puedo operar, sea celular, rápidos, PCRs, moleculares, o simplemente un screening médico rápido, cualquiera de los métodos que use. Hoy es necesario la detección de COVID para que una persona suba o no suba a trabajar. Entonces, los protocolos de salud son tan importantes como las normas de vida que teníamos en la seguridad, o las normas de oro, o las reglas cardinales, según las diferentes compañías que existen. Y lo más importante, no cumplir estos protocolos se pueden traducir en un COVID positivo. Y esto tiene un impacto en la motivación del trabajador, se siente asustado, está preocupado, está estresado, obviamente de la organización, de la empresa, pero lo más importante, el COVID mata. O sea, el COVID trae consecuencias drásticas y en el corto plazo. Entonces, es un tema hoy transversal a toda la organización, desde los directores, desde los accionistas, hasta el último trabajador o hasta el trabajador más joven. Y finalmente, personas. ¿No? Mencionamos las 7 dimensiones, estamos tocando la dimensión de salud y seguridad y la dimensión de personas, nuestra gente. Y aquí viene otro de los grandes cambios. Antiguamente teníamos turnos normales para las operaciones e incluían incluso en algunas operaciones altas gerencias o altos gerentes en el campo. En muchas organizaciones tenemos o teníamos gerentes generales y gerentes de área en el terreno. Las áreas de servicios de mina, recursos y reservas, planeamiento minero, diseño, costos, planeamiento de corto plazo, se hacían en el sitio. Es decir, se hacían en oficinas cerca a las operaciones mineras o cerca al Tajo o cerca a la mina subterránea. Los servicios administrativos de estas operaciones, recursos humanos, salud y seguridad, medio ambiente, IT, también se efectuaban desde oficinas cercanas a las operaciones mineras o dentro de las operaciones mineras. Y sí, los servicios de alta gerencia y finanzas se hacían desde oficinas en ciudades, aquí en Miraflores, San Isidro, Surco, etc. La nueva realidad cambió totalmente todo eso. Hoy en día tenemos turnos extendidos para las operaciones y solo incluimos gerencia intermedia en campo. Ya no hay los gerentes generales, tenemos gerentes intermedios, normalmente ligados a que no tienen comorbilidades, son más jóvenes. Muchas operaciones están dirigidas por gerentes de área, incluso superintendentes. Ahora las áreas de servicios de mina, que se hacía la oficina de servicios técnicos, o de planificación, o de control de mineral, que estaban cerca al PIT, cerca al Tajo, ahora se hacen en muchas operaciones de manera remota. Incluso desde la casa del ingeniero de minas, del ingeniero de planificación. Miren el cambio, ni siquiera se han trasladado a las oficinas de la ciudad, se han trasladado a las casas de los planificadores. Las aplicaciones de MedSystem, MySite, Volcan, LeadFrog, incluso Dispatch, se están haciendo desde casa. Ahí hace unos días salió una revista que Antamina lo está haciendo. Nosotros también. Entonces, los nuevos diseños del campamento obligan a esa reducción del personal. Algunas operaciones han tenido que ampliar campamentos. Y acá viene la pregunta. Operaciones con campamentos, pueblos, como, por ejemplo, como hablaba Raúl Jacobs, Sauder, tienen una fortaleza porque pueden evitar que el COVID ingrese y mantener al trabajador y sus familias
de manera sana y aislados del COVID. Los servicios administrativos de recursos humanos, IT, como decíamos, hoy los gerentes, yo mismo, trabajamos desde casa. Y créanme, algo que pensamos que iba a ocurrir en 5 años ha ocurrido ahora, en meses. Y las cosas siguen bien, se está trabajando muy bien con algunas cuestiones de costumbres, pero las operaciones siguen funcionando, los gerentes están en sus casas y las reuniones se siguen haciendo. Qué irrelevante eran los viajes internacionales, los viajes nacionales que hacíamos para reuniones a otros lados del mundo. Ya no son necesarios, nunca fueron necesarios quizás. Este COVID nos obligó a demostrar que se pueden hacer todos de manera remota. Y bueno, ya dijimos, los servicios de alta gerencia y finanzas se hacen desde casa, todos son home office, y esto ha disparado una nueva cultura, una cultura dinámica, ágil, innovadora y sobre todo eficiente en nuestras comunicaciones. Seguro todos ustedes comparten con nosotros o con la cantidad de reuniones que tenemos. Tenemos que quizás ordenar nuestros calendarios, nuestras agendas, porque como creemos que estamos en casa y podemos atender todo, nos aceptamos todas las reuniones. Y no es así. Porque tenemos en casa, y esto es para todos los funcionarios, tiene que tener un horario de descanso, un sábado y un domingo como se tenía antes. Es decir, no por estar en casa, tenemos que seguir los fines de semana. Y esto no lo hablo en título personal, lo hablo a nivel de toda la industria. Bien, estas son las reflexiones que quería soltar, que quería dejar, y que seguro muchas de ellas ustedes las están viviendo. Y quizás algunos tienen respuestas para ellas, otras no. Gracias. Gracias, Lucho. Muy interesante. Muchas gracias a todos los panelistas por los detalles que nos han brindado. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del webinar, en la ronda de preguntas, en la que me permitiré hacerlo en el orden en el que han hecho sus intervenciones. A ver, si bien Buenaventura ha realizado un trabajo en coordinación con las redes vecinales o representación de las poblaciones, ¿hay algunos aspectos que les resultaron más complejos de implementar o de coordinar con ellos? ¿Cómo fueron absueltos estos desafíos? Y una segunda inquietud es, ¿qué reto adicional o diferente puede resaltar de las operaciones subterráneas que tiene Buenaventura en el contexto del COVID-19? Raúl. Sí, bueno, en primer lugar, ha sido sumamente retador todo esto porque, por supuesto, nos ha agarrado de improviso, nunca pensamos que iba a suceder. Para nosotros, desde los trabajadores acá en Lima, todos están con teletrabajo, prácticamente no hay nadie yendo a la oficina. Eso nos ha pasado a todos. Y en las comunidades, ¿qué nos ha pasado? Nosotros tenemos más complejidad que Southern y que Goldfields, porque tenemos operaciones subterráneas y operaciones a tajo abierto. El tajo abierto es bastante más fácil porque están al aire libre. Al aire libre el virus es más difícil que se contagie. Cuando entramos en operaciones subterráneas tenemos problemas para poder tener a la gente con distanciamiento adecuado. Imagínense ustedes en una mina de vetas angostas en que tienen un terforista y su ayudante. ¿Cómo hacemos para que mantengan la distancia? Por eso es que nosotros usamos gestores, que son los líderes profesionales que van buscando soluciones caso por caso en estos temas de minería subterránea, que trabajan en conjunto con estos embajadores de los trabajadores. Esta gente realmente nos ayuda a ver cuáles son los problemas que tienen los trabajadores para mantener el distanciamiento, y si tienen que quebrar este distanciamiento, cuáles son las medidas preventivas que se hacen. Esto, imagínense ustedes en una caleza de una mina pequeña,
¿cómo pueden mantener el distanciamiento? Es muy difícil. Entonces, no hay forma de tener un procedimiento muy estricto, estándar. Lo tenemos que dejar para que las propias personas desarrollen un procedimiento adecuado. Nosotros en las poblaciones tenemos casos como Colquijirca y como Orcopampa, en que nuestras operaciones están en una población. Y lo que hemos hecho inmediatamente es integrarnos a los comités COVID de la población, en los cuales están los alcaldes, están los líderes comunales, por supuesto, las autoridades, la policía, los gobernadores. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de ver la forma de ayudar a estos pueblos a que todas las entradas sean estrictamente cuidadas. Es decir, ¿qué cosa pasa? Tenemos en Colquijirca, por ejemplo, tenemos 4 lugares por donde puede entrar la gente. En esos sitios hemos puesto nosotros la guardianía por orden del comité COVID, y si tiene que entrar una persona, les pedimos que se hagan el test rápido. El test rápido, como ustedes saben, no es definitivo, pero por lo menos puede detectar muchos casos. Hemos tenido problemas con ingreso también de trabajadores que no han llegado por los ómnibus, sino que simplemente se han presentado en la puerta del pueblo de Orcopampa o de Colquijirca, y no los dejaban entrar. Entonces, se tiene que en ese momento ver la forma de hacerlo. La relación con la comunidad evidentemente pasa por ayudarlos con todo el tema sanitario, chequear la sintomatología con equipos médicos, usar pruebas rápidas, usar pruebas moleculares en los casos que se requiera, y prácticamente hacernos del sistema de protección y médico de todo el pueblo. No nos queda otra alternativa sino eso, y tratar de ver cómo se apoya más a la población. Una cosa que fue, que nos agarró también de sorpresa, es que un día se nos acercó el proveedor de la planta de oxígeno de Orcopampa y nos dijo: se necesita una planta de oxígeno en Iquitos. Y terminamos llevando la planta de oxígeno de Orcopampa a Iquitos, y bueno, tendremos que reponerla en Orcopampa con las consecuencias en la operación, pero en realidad, ante esos pedidos, cuando veíamos que en Iquitos la gente se estaba muriendo por falta de oxígeno, pues ni hablar, teníamos que actuar. Y la verdad es que ha sido muy duro también en los pueblos decirle a la gente: no te vayas a tu casa que está a una cuadra, cuando está su familia al costado. Entonces, estamos elaborando protocolos para que de alguna manera toda la familia esté protegida y que no estén con COVID, de tal manera de que pueda entrar y salir el trabajador, porque en Colquijirca, por ejemplo, tenemos el problema de que varios comuneros, tanto de Guaraucaca como de Smelter, nos dicen: oye, ahí está mi casa, ¿cómo no me vas a dejar ir a mi casa? Y no aceptan. Y además, los alojamientos que hemos tenido que improvisar, por supuesto, no son los mejores y no tienen todas las comodidades, con lo cual es mucho más difícil hacer que esto pase. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el comité COVID de Colquijirca, de Orcopampa, y le decimos: miren, hay este riesgo, lo tomamos, y lo tomamos en conjunto con la población. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, Raúl. Mariela, ustedes tienen implementado un centro de reparación de componentes en La Joya, el que entiendo estaba equipado con tecnología de primera línea, que incluye robótica, uso de energía solar, y que forma parte de un complejo de operaciones mayor que tenían programado inaugurar en base a complementar mayores servicios que ofrecer en estos meses. ¿Cómo los ha afectado el COVID en esto? Y una segunda pregunta sería:
La pandemia alteró y modificó el desarrollo normal de compras y adquisiciones de las empresas en general, como ya fue mencionado, y entre ellos el sector minero. ¿Cómo afectó esto a Ferreiros y si esta afectación continúa? Gracias, Carmen. Bueno, en realidad La Joya era ya una realidad, ¿no? Nosotros inauguramos La Joya hace un par de años, en el año 17, 2 años y pico, ¿no? A muy buena hora, ¿no? En realidad era un proyecto que teníamos hace algunos años y lo pudimos poner en marcha en el año 2017. Como bien has dicho, tiene muy buenas capacidades, ¿no? Tiene algunos robots en algunas áreas, y la verdad que nos permite un volumen de operación similar al que teníamos desde Lima del CRC, ¿no? O sea, lo que tenemos allá es igual que acá en Lima, un centro de reparación de componentes que tiene una capacidad, venía reparando ya 1.000 componentes al año, tiene una capacidad de ir en varios turnos hasta 3.000 unidades. O sea que fue buenísimo que podamos tener La Joya ya operando, porque con ello pues estamos listos para atender a las operaciones mineras en la zona sin tener tanto desplazamiento de camiones hasta Lima con los componentes, ¿no? Además, los clientes del sur pueden ir a ver sus reparaciones, hay más facilidad de mantener conectividad entre las diferentes operaciones del sur y el taller del CRC, ¿no? Incluso al no estar en la ciudad de Arequipa, también facilita el desplazamiento desde las minas hacia nuestro complejo, ¿no? Sí tenemos todavía una restricción, que es gran parte de los trabajadores en La Joya viven en Arequipa, así que todavía se tienen que desplazar todos los días, ¿no? De hecho, hoy en día, con las restricciones que estamos viendo en Arequipa, es más complejo, los horarios en los que se dan estos desplazamientos, pero ha sido muy bueno que tengamos esa operación ahí. Desde que vimos que ya venía la fase 1, ¿no? Desplegamos muy rápidamente, fue nuestro primer taller listo en operar, incluso fue el primero que hizo un piloto de cómo iba a recibir a los colaboradores el día que ya tuviéramos los permisos, ¿no? Y ahí estamos desplegando pues todos los protocolos que acabo de explicar, ¿no? El distanciamiento, el triaje, las medidas de distancia social a la hora de la comida, en los vestuarios, etc. O sea que ha sido bastante bueno poder tener La Joya. No teníamos previsto en el inmediato inversiones significativas, así que no nos afecta mucho en ese sentido. Nuestro plan continuará ahora que ya se comienzan a levantar las restricciones de manera gradual, ¿no? Sí nos ha afectado, por supuesto, esta paralización de la economía, ¿no? Y además de manera diferente en cada mina, ¿no? Raúl Jacob nos comentaba hoy día las bondades que tenía las operaciones en Southern, que ha podido mantenerse a un nivel mayor, pero en otras operaciones, sobre todo subterráneas, la caída ha sido mucho más significativa, ¿no? Entonces a nosotros sí nos ha afectado de manera relevante en las finanzas de la compañía, ¿no? Una de las primeras medidas fue captar recursos para poder vivir estos meses, ¿no? Esta ruptura de la cadena de pagos que de hecho se ha dado, incluso a muchos contratistas, que son también socios estratégicos de las mineras, ¿no? Ellos también han visto paralizaciones en las operaciones y en la cadena de pagos, algunos clientes de la construcción. Hasta ahora la construcción de infraestructura no se ve de manera relevante reactivada y hemos tenido que dar unas concesiones también de financiamiento, de refinanciamiento, ¿no? Entonces sí nos ha afectado mucho en la generación de ingresos. Yo diría en el mes de abril nuestra generación de ingresos estaba en el orden de 20 o 30%, de 20 a 30%. Para mayo regresa hacia un 50%, y veamos ahora en junio entre un 60 y un 70, ¿no? Tenemos diferentes empresas en la corporación, pero más o menos alrededor de esos promedios ha sido la afectación. Sin embargo, como dije hace un momento, nosotros hemos mantenido nuestras capacidades listas para poder regresar a atender full operativos y no tener ninguna restricción, ¿no? Y no solamente con el talento que comenté más temprano,
sino también con los repuestos y los componentes, ¿no? Nosotros hemos mantenido nuestro nivel de inventario de repuestos y de componentes para las reparaciones que se requieren en la maquinaria de acarreo, en los camiones, las palas, etcétera, ¿no? Por el contrario, ha crecido un poco nuestro inventario en estos meses, y no solamente nosotros como distribuidores de maquinaria, sino también Caterpillar, que representamos, ha hecho lo mismo, ¿no? Mantener sus inventarios listos para poder atender. Así que, en ese sentido, creo, como dije, terminé hace un momento también mi presentación, o sea, las capacidades están todas ahí. Lo dijo también Luis Rivera, bueno, todos creo que lo han hecho de alguna manera tácita o explícita, es que en la minería pues hay una cultura de protocolos, tenemos esta cultura de seguridad. Meter la bioseguridad al programa de seguridad que ya teníamos es mucho más fácil que si no hubiéramos tenido los programas de seguridad, ¿no? Entonces creo que somos un sector llamado a impulsar, lo dijo Raúl Jacobs también, a impulsar la reactivación de la economía, ¿no? Y sin dejar de lado todo lo que podemos hacer por las comunidades. Creo que varios de nosotros hemos comentado cosas que hemos hecho por las comunidades, ¿no? Ya sean las más cercanas o las más lejanas. El poder trasladar una planta a Iquitos ha sido maravilloso. Nosotros tenemos una empresa en la selva, Orvisa, y veíamos cómo se estaba sufriendo ahí. Entonces, creo que somos un sector con las más altas capacidades, con todo el talento y además con una cultura de seguridad y de hacer las cosas bien, de estándares de clase mundial, pero también una cultura de mirar fuera de nuestra propia empresa y de mirar cómo más podemos contribuir en nuestro entorno. Muchas gracias, Carmen. A ver, ya. Gracias, Mariela. Raúl, dentro de las acciones de prevención que se realizó desde Sauder, hay algunas que involucraron a las áreas o instalaciones públicas. ¿Nos puedes comentar con qué instituciones coordinaron o cómo llevaron a cabo esta labor, que entiendo fue bastante grande? Y una segunda inquietud es, ustedes señalaron que estuvieron trabajando alrededor del 80% de su capacidad y no tuvieron mayores infectados. ¿Cómo lograron esto? Gracias. Ok, empiezo por la última pregunta, si me permiten. No hemos tenido infectados. Hasta ahora 0 casos en nuestras operaciones. Y estamos operando en este momento prácticamente a plena capacidad. Operamos buena parte de la cuarentena por encima del 90% de capacidad, con lo cual toda nuestra cadena de producción de valor se ha podido mantener. Como comenté hace un momento, incluso se pagó, hemos pagado a 45% de la fuerza laboral por permanecer en su casa. Se puede imaginar el esfuerzo económico que esto representa. Y en varios casos de contratistas, particularmente aquellos más intensos en mano de obra, también se hizo un esfuerzo especial para que pudiera mantenerse la capacidad operativa de toda la compañía y de los proveedores y de las familias, con la tranquilidad que una situación de emergencia como la que estamos viviendo requiere. Ya expliqué lo referente al confinamiento. Básicamente lo resumíamos nosotros en un par de oraciones. Si sales, no regresas hasta que acabe la cuarentena y no puedes entrar. Entonces, solamente entraban proveedores, se tenía un protocolo que lo comenté anteriormente sobre este tema para que no hubiera mayor posibilidad de contagio. Hoy día y en este momento estamos llevando una segunda etapa que digamos, hasta ahora va saliendo muy bien, para ir incorporando a la población justamente que estaba fuera de nuestra fuerza laboral a las operaciones. Nosotros hemos estado haciendo varias inversiones en los últimos años. Ciertamente Ferreiros ha sido uno de las compañías que nos ha apoyado en este esfuerzo y quiero relevarlo porque han sido un excelente socio estratégico de la compañía en esto. Y dentro de todo este trabajo de crecimiento, por el cual el año pasado inauguramos una nueva concentradora en Toquepala que agregó 100.000 toneladas de cobre fino a la producción nacional, dentro de todo este trabajo tenemos una serie de facilidades para viviendas de los contratistas en el momento en que se estaban haciendo estas obras.
La expansión de Toquepala, como comentaba, es una inversión grande. Para dar una idea de magnitud, fueron 1.300 millones de dólares lo que ha costado el proyecto, y en el pico hemos tenido 1.200 trabajadores de las compañías contratistas en la operación, y para darles una idea, en Toquepala hay 1.100 personas, mejor dicho, 1.100 trabajadores de la empresa. Entonces, teníamos más contratistas que trabajadores en nuestra propia planilla. Para eso se construyeron una serie de facilidades para que estas personas pudieran pues, vivir ahí y descansar, alimentarse, etcétera, durante el proceso de desarrollo de las inversiones. Estas facilidades las estamos usando hoy día. El protocolo, para ponerlo de manera muy sencilla, es que el trabajador toma una prueba rápida antes de ingresar al bus, aparte de un triaje. Si sale negativa, pues se traslada a la operación, y llega a la operación y hace una cuarentena de unos días, pasados los cuales se toma otra prueba rápida, normalmente son 14 días, se toma una segunda prueba rápida a la mitad, y terminado el periodo, digamos, de cuarentena, ingresa a operar. Eso lo estamos haciendo con nuestros trabajadores y con los contratistas. Evidentemente requiere un esfuerzo económico adicional a lo usual, pero nos está permitiendo, junto con este concepto de confinamiento que fue en su momento conversado con las autoridades y que aceptaron lo que estábamos proponiendo, nos ha permitido operar a un nivel bastante alto y no perder ningún embarque a nuestros clientes de producción, y a la vez mantener dentro de un nivel bastante sano lo que es la cadena de pagos. En cuanto a la primera pregunta referida a cómo hemos hecho para poder intervenir en espacios públicos, bueno, en realidad nosotros hicimos el ofrecimiento. A ver, les comentaba hace un momento que nosotros tenemos una serie de elementos de infraestructura en nuestras operaciones. Por ejemplo, entre ellas tenemos 3 hospitales, uno en cada una de las operaciones, y evidentemente hay una planta médica de muy buen nivel, ¿no? que rápidamente hizo una evaluación de la situación de los hospitales y de las postas y de todo lo que nosotros conocemos en las regiones donde operamos. Perdón. Y una de las primeras cosas que salió muy fuerte era la carencia de materiales de protección justamente para quienes estaban en la primera línea. De ahí que los primeros esfuerzos que hemos hecho han sido en entregar estos materiales por ejemplo, a las postas médicas, a los centros de salud, a los hospitales, ¿no? A las Fuerzas Armadas y a la policía, que estaban haciendo también labores digamos, de control del orden público, y que tenían mucha interacción. Como sabemos, la Policía Nacional ha tenido digamos, un sacrificio muy importante durante esta crisis, y yo creo que eso pues hay que relevarlo y, bueno, tomar todas las medidas para que este tipo de cosas no ocurran y no sigan ocurriendo en los próximos meses, porque como bien comentaba Lucho Rivera, pues este COVID que parecía que iba a ser algo temporal, pues resultó siendo que ha llegado para quedarse en nuestras vidas, y debemos de adaptarnos a esto. En cuanto dentro de todas estas labores, uno de los puntos fue coordinar con las autoridades de los comités COVID de cada región distintas acciones, ¿no? Y dentro de ellas encontramos que había un espacio para hacer ciertas actividades de desinfección. Ya les comenté de estos camiones con equipo para generar esta niebla, al cual nosotros le agregamos en una cantidad adecuada el desinfectante que, de acuerdo con los protocolos, entendemos que sirve para desinfectar estas áreas. Entonces, digamos, en las zonas más complicadas, donde podría haber más contagios, por ejemplo, comentaba las colas en los hospitales que hacen los controles COVID, pero también los paraderos, en distintas avenidas, en distintas partes, en Moquegua, en Tacna y en Arequipa. Hemos hecho una desinfección de paraderos durante varias semanas, ¿no? Con la idea justamente de que las personas lleguen a un ambiente estéril. Eso es un trabajo que sigue adelante,
Tenemos otras distintas iniciativas en las que estamos trabajando. Hay un problema aparentemente con la existencia de pruebas rápidas. Los stocks no están llegando con la velocidad que se requiere en las instituciones públicas, entonces también se están considerando algunas acciones en esa dirección. Creo que este es un punto en el cual, si bien digamos, no se ha trabajado tanto articuladamente con el sector privado a nivel general, sí a nivel regional hemos encontrado muy buena recepción y por esa razón se ha podido trabajar y esperamos seguirlo haciendo durante todo este periodo de emergencia. Gracias, Raúl. Finalmente, nuestro último panelista, Luis Rivera, hay dos consultas a propósito de su exposición. Este cambio que han tenido que incluir en el quehacer de todo ha traído también, como señalaste en tu presentación, un cambio en la forma de planificar, en la estrategia de las empresas. ¿Cuál dirías, en tu opinión, es la oportunidad que genera esta coyuntura? ¿Qué es lo que no debemos dejar pasar? Y estos cambios también invitan a una forma distinta de mirar los KPI, a una forma distinta de relacionamiento con los grupos de interés. ¿Qué nos puedes comentar? Gracias. No, sí, gracias, Carmen, por la pregunta. Sí, definitivamente hay un cambio. A ver, indiferente del escenario COVID, optimista, pesimista, hay cambios que han venido para quedarse. Desde hacia adentro de las organizaciones, la prevalencia del autocuidado y la seguridad, la ausencia de supervisión obliga a que el trabajador se piense en sí mismo y que no sea supervisado como solía ocurrir. Hacia los stakeholders, la necesidad de que los servicios públicos tienen que hacer eso, servir al público. La ausencia de servicios públicos, lo que mencionó Raúl, lo que mencionó los dos Raúl Jacobs y Raúl Benavides, la ausencia de instituciones públicas, en este caso servicios médicos públicos, en los lugares donde operamos es evidente y hemos tenido que intervenir. Muchas de las mineras han tenido que intervenir y suplir esos déficits que en estos momentos eran simplemente de vida o muerte. No había elección, había que intervenir. Y de ahí nuestra gestión como stakeholder va a ser más bien ligada, yo creo, en los próximos meses y años, a temas de salud y temas de calidad del servicio de salud en nuestras comunidades, específicamente. Y en lo que es hacia adentro de las organizaciones, el tema del home office definitivamente ha venido a quedarse, ha demostrado funcionar. El hecho de que tengamos esta conferencia por videoconferencia, en un webinar, de una manera tan masiva, lo demuestra. Y es el común ha sido común en las últimas semanas, y seguro va a ser lo común en los próximos meses. Entonces, se ha demostrado que las operaciones pueden ser manejadas desde el punto de vista administrativo desde las casas, con mucha eficiencia. Incluso más eficiencia porque en un caótico tráfico limeño, alejarse del tránsito de la Javier Prado siempre significa 1 o 2 horas más de tiempo disponible. Creo que eso lo estamos viviendo todos. Bien, eso ha venido para quedarse y eso va a tener un impacto en la gestión de las empresas los próximos años. Y hacia adentro de Goldfield, definitivamente. Estamos promoviendo el home office como una forma oficial de trabajo. Vamos a tener oficinas, pero posiblemente las reduzcamos y van a ser de excepción. La gestión va a ser más bien ligada a gerentes de sitio más jóvenes y en turnos más largos. Obviamente la morbilidad va a ser un tema que hay que tener en cuenta, respetando, por supuesto, a todas las personas que tenemos en nuestras operaciones, pero vamos a tener que tener en cuenta la morbilidad de ellas para ver si suben o no a las operaciones. Bien, todo eso va a hacer que tengamos que tener una propuesta estratégica en los próximos meses, cuando tengamos una visión más clara cómo va a aterrizar esto del COVID, si saldrá una vacuna, si no sale una vacuna, y eso definirá la forma de ser de las empresas los próximos años, creo yo. Gracias, Raúl. Gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido muy interesante e ilustrativo entender el camino que han recorrido en este llamado nueva normalidad. Algunas ideas que he tomado de sus intervenciones para cerrar este encuentro.
En principio, fue complejo y arduo el trabajo de plantear los protocolos y sobre todo de seguir la normativa y el esquema de activación del aparato productivo, donde la movilidad y el trabajo por turnos fue el gran reto. Las acciones tomadas por las empresas mineras tuvieron como eje el cuidar la integridad de sus trabajadores, extendiéndose este cuidado a la relación con los proveedores, contratistas y la población. Y la mayor inversión se dio justo en este eje, en mantener al equipo humano trabajando en el sector seguro y, por supuesto, en tratar de minimizar la afectación en la cadena de pagos. Más allá de la emergencia sanitaria, esta coyuntura ha acelerado y puesto los reflectores sobre aspectos que hacen la diferencia en el desarrollo productivo futuro del sector, como es la digitalización, la automatización, el rediseño de procesos, el rediseño de campamentos y la eficiencia de todos los procesos, porque al parecer la disrupción todavía no ha cesado. La nueva realidad es seguridad y salud, ambos primero, no solo seguridad. Involucra todo un reto para las autoridades y las empresas en lo que serán las nuevas pautas para el empleo, evitando la discriminación en función de las condiciones médicas. Adicionalmente a esto, el aspecto emocional del personal es igual de relevante y necesita ser cuidado. La forma de comunicarse y coordinar ha cambiado. Se pueden hacer de manera remota, dinamizándola y potenciándola, no solo para las operaciones productivas, sino en el relacionamiento con nuestros grupos de interés. En este contexto tan complejo que estamos viviendo, la suma de esfuerzos y voluntades para asegurar la bioseguridad ha sido importante. Se ha manifestado el compromiso de la minería con la población y la reactivación del país. Ello implica juntar fuerzas con autoridades e instituciones para asegurar que aquellas falencias identificadas que hoy se han visto desnudadas con la pandemia, especialmente la salud, sean cubiertas, empezando con una real y efectiva presencia del Estado. Es más o menos las notas que me he permitido tomar de sus intervenciones, y ahora doy paso a Manuel. Gracias, Carmen. En realidad, nosotros queremos agradecer la presencia tanto tuya, tu excelente participación, la de Luis Rivera, la de Mariela García, Raúl Benavides y, por supuesto, la de Raúl Jacob. En realidad, ha sido bastante aleccionador todas las experiencias que hemos recogido respecto a cómo han estado enfrentando el tema. Y básicamente agradecerles nuevamente en nombre de los organizadores. Esperemos contar nuevamente con el apoyo de ustedes para siguientes webinars y siguientes conferencias que está realizando tanto Seguridad Minera como la revista Energimina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. Gracias. Nosotros no nos podemos despedir hasta mencionar el auspicio, el valeroso auspicio de 3M, Ciudad Ciencia Aplicada a la Vida, enfocados en la primera línea de respuesta al COVID-19. Layer, más de 70 años marcando la diferencia en andamios para la industria, construcción y minería. Segurindustria, fabricante peruano de artículos de seguridad industrial con altos estándares de calidad. Sauder Cooper, Lifotronics, soluciones médicas COVID-19, analizador FA 160, test inmunofluorescente, tecnología confiable para el reinicio de operaciones mineras. F45 es su representante en el Perú. Y por supuesto, agradecimiento a Energiminas, que es la casa de este presente webinar, y a Seguridad Minera. Muchas gracias nuevamente y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.